Bienvenida entonces, Catalina Pupo, editora SEO de Infobae, ni más ni menos, así que va a tener muchas cosas interesantes para contarnos. Bueno, al resto que están acá uniéndose a esta charla, les comentamos que estamos en el marco de la materia de Técnica Periodística 2, de la carrera de Periodismo y Producción de Contenidos a Distancia. Y bueno, en ese marco es que estamos empezando a profundizar en esto de contar historias interesantes, pero además saber cómo contarlas, teniendo en cuenta cómo se escribe periodismo a nivel redacción digital hoy, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la redacción SEO es fundamental, y acá tenemos una experta para que nos cuente un poco de qué se trata y tener algunas nociones básicas que podemos ir incorporando ya en las notas que vamos haciendo. Así que, Catalina, sé que tenés una presentación y un montón de información increíble para compartirnos, así que te dejo el pase. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación, obvio. La verdad es que es muy entusiasmante poder charlar con estudiantes y, bueno, también colegas interesados en todo esto que es el SEO, que me parece fundamental hoy en día para hacer periodismo. Así que, bueno, yo acá les voy a arrancar la presentación. Creo que están viendo bien, ¿no? Están viendo todos mi pantalla. Si me pueden confirmar eso. Bien, bárbaro. Sí, perfecto. Bueno, y a medida que haya preguntas, vos dirás si, bueno, las vamos charlando o si dejamos un poquito para el final. Es una presentación larga, pero bueno, no se preocupen, quizás puedan parecer muchas cosas, pero voy a tratar de hacerlo lo más ágil y llevadero posible, sobre todo para que se entienda y para que les sirva también en esta carrera tan linda que están haciendo. Bueno, nada, presentación, ya lo comentó Franca, pero bueno, sí quería contarles que yo estudié en ETHER, hice la tecnicatura de periodismo entre el 2011 y el 2013. Después, bueno, seguí estudiando en la Universidad Nacional de Avellaneda y también, bueno, me especialicé en marketing digital, haciendo una diplomatura en la Academia Numen, ¿sí? Esto es a modo de guía para que tengan una idea de lo que tenía pensado charlar hoy. En primer lugar, ¿qué es el SEO y por qué importa a los medios y a los periodistas? La importancia del contenido, que muchas veces cuando se habla de SEO uno dice, bueno, pero el SEO atenta contra el periodismo. Eso lo escuché un montón de veces y como periodista les puedo asegurar que si bien hay presiones a que eso suceda, la realidad es que por lo menos yo creo que no es así, que si el SEO y las técnicas del SEO las usamos para optimizar nuestros contenidos, al contrario, es una forma para potenciar todo esto que nosotros, todo este valor agregado que hacemos cuando hacemos investigación periodística, cobertura o distintos formatos que se puedan plantear. Vamos a ver qué son las palabras clave, que es una cuestión fundamental. ¿Cuáles son las partes de una nota para optimizar con SEO? Y algunas herramientas también para identificar palabras clave y consultas en aumento, ¿sí? Tendencias de búsqueda. Así que bueno, empezamos. En primer lugar, esto creo que ustedes ya lo saben, pero no viene mal repasarlo. El SEO significa Search Engine Optimization. Esto quiere decir optimización para motores de búsqueda. Y es un conjunto de temas que podemos, un conjunto de técnicas que podemos aplicar para que nuestras notas puedan obtener mayor visibilidad y mayor tráfico orgánico, ¿sí? El tráfico orgánico es justamente lo que es el número de usuarios y visitas que adquieren distintos sitios web sin necesidad de pagar, ¿sí? Es decir, los motores de búsqueda más conocidos, por ejemplo, el más usado es Google Search. Entonces, el tráfico orgánico es todo el tráfico, todas las visitas que ingresan al sitio web sin necesidad de que ese sitio web le pague a ese motor de búsqueda para aparecer. Eso se llama, o sea, pagar para aparecer, para posicionar entre los primeros lugares o en lugares estratégicos de los resultados de búsqueda de un motor de búsqueda. Eso se llama Search Engine Marketing, que es SEM, que, bueno, obviamente es distinto que el SEO,
Por lo general, algunos sitios web lo que hacen es combinar distintas estrategias, tanto de SEO como de SEM, para poder tener visibilidad, ¿sí? Obviamente puede haber, por ejemplo, medios más chicos que no tengan los recursos para hacer SEM y entonces, obviamente, alineen sus esfuerzos en hacer SEO, pero también pasa mucho en los medios más grandes que también quieren posicionar para, por ejemplo, búsquedas que son muy populares y donde hay mucha competencia, y es fundamental poder no tener la necesidad de pagar para poder aparecer ahí, ¿sí? De hecho, el tráfico orgánico representa un caudal muy importante en términos porcentuales de las visitas de los grandes medios que hoy tenemos, por lo menos en la oferta en Argentina, ¿sí? Entonces, lo que les decía recién, ¿por qué importa a los medios y a los periodistas el SEO? A los medios, bueno, lo acabo de comentar, ¿sí? Todo lo que sea tráfico orgánico, adquisición de tráfico orgánico, sin la necesidad de pagar, aumenta, por ejemplo, el peso de marca, el nombre del medio, hacer una búsqueda, por ejemplo, y que entre los primeros resultados te aparezca La Nación, Página 12, Infobae, distintos medios, es algo que los usuarios, los lectores, nosotros en SEO a veces, ustedes van a escuchar mucho decir usuarios porque es el término que usamos, pero los lectores también empiezan a tener a ese sitio web como una referencia, ¿sí? Por la cantidad de veces que, digamos, se aparece frente a una búsqueda, una necesidad de consulta. Y también para los periodistas yo creo que es muy importante poder tener herramientas de SEO porque nos permite que al final de todo tengamos más posibilidades de que la gente, los lectores, justamente lean el contenido que tanto esfuerzo nos cuesta generar y publicar, y a veces son horas y horas de investigación, por ejemplo, o de ir a hablar con una fuente, o de estar haciendo una cobertura al lado de la televisión, etcétera. Entonces, justamente lo que sucede a veces es que por no aplicar algunas técnicas o por no tener algunas nociones SEO, ese esfuerzo al final no se termina leyendo tanto, o puede pasar, porque, bueno, justamente no estamos apareciendo ahí como resultado, nuestra nota no está apareciendo ahí los resultados de búsqueda de Google, ¿sí? Entonces, por eso me parece que es muy fundamental, sobre todo teniendo en cuenta, esta es una captura de pantalla del último informe de We Are Social, que se encarga de hacer un análisis global de tendencias de consumo, de usos. Está muy bueno, se los recomiendo. Si entran a la página wearesocial.com van a encontrar ahí los informes, también tienen desglosado por país. Y por ejemplo, a lo que llegaron en julio de 2024 es que la principal razón por la cual la gente usa Internet es para encontrar información, ¿sí? Entonces, esto, bueno, el SEO se vuelve muy relevante con esto, sobre todo si lo combinamos con esta otra información que comparten, donde dicen que el sitio web más visitado a nivel mundial es Google, ¿sí? Que justamente es un motor de búsqueda. Ahora vamos a hablar un poquito de Google. Yo, por lo general, lo que intento es, cuando hablo de SEO, en este contexto en el que estamos y con esta realidad, charlar específicamente sobre Google, porque es justamente también el motor de búsqueda más usado en Argentina. Y vamos a ver ahora algunas cuestiones sobre cómo funciona la búsqueda de Google y qué resultados nos ofrece, pero también teniendo en cuenta que cada vez más se está desarrollando todo lo que tiene que ver con resultados de búsqueda realizados por inteligencia artificial, ¿sí? Google hace poquito lanzó IA Overviews, que básicamente lo que hace es que ahora, quizás algunos de ustedes ya lo hayan probado, cuando hacen una búsqueda en Internet, en Google Search, perdón, a veces se le genera una respuesta realizada por inteligencia artificial, ¿sí? Específicamente por Gemini, que es, digamos, una inteligencia artificial
con mayor desarrollo que tiene Google. Todo eso va a generar una discusión y ya la está generando en la comunidad SEO sobre cómo hacer para aparecer ahí también. Pero en síntesis, sí lo que podemos saber es que no hay posibilidades o hay muy pocas posibilidades de que esa generación de respuesta que genera la guía de Google cuando hacemos una búsqueda está muy ligada a todo lo que tiene que ver con los criterios de calidad que Google tiene en sus algoritmos para elegir qué mostrar y qué no, frente a, o en qué orden, en todo caso, hacerlo frente a una búsqueda de un usuario, ¿sí? Vamos a seguir con esto. Lo que yo les comentaba es que Google Search es el motor de búsqueda más utilizado. Acá ustedes, quizás está bueno prestarle un poquito de atención cuando uno realiza una búsqueda. Los resultados que brinda Google Search a veces pueden variar, ¿sí? No es lo mismo si yo ingreso, por ejemplo, no sé si se llega a ver, pero acá, por ejemplo, a una captura de pantalla de la búsqueda Roxy Vázquez, ¿sí? El resultado que arroja Google, esto que muestra, que son noticias principales, ¿sí? Se llama Top Stories. Y lo que hace este resultado de búsqueda es agrupar algunas noticias relacionadas a esta entidad que yo ingresé para buscar y me devuelve las noticias que identifica o que cree que pueden interesarle al usuario que está, a los usuarios que están buscando ese término de búsqueda, ¿sí? Y en el lado derecho vemos que, por ejemplo, no están activadas estas top stories porque puede ser que Google no haya llegado a comprender que se trata de un evento, de un hecho o de alguna novedad de último momento, ¿sí? Porque por lo general las top stories se activan cuando hay hechos de la realidad sobre los que los portales de noticias, los sitios web de noticias, están escribiendo contenido, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, está Festival de Poesía de Boedo, y lo que vemos es que aparecen sitios institucionales, el Facebook, y recién después una nota de forma horizontal, que acá se llama SERP, ¿sí? Es Search Engine Ranking Page. No importa, es un término que no es relevante, pero para que lo sepan. Este estilo de resultados de búsqueda también aparece acá abajo de las top stories que les mostré a la izquierda, ¿sí? Pero las top stories tienen, cuando se activan, tienen mucha importancia para los sitios de noticias porque es lo primero que aparece. Entonces es más fácil que una persona ingrese, haga clic más rápido, digamos, ¿sí? Es lo primero que aparece, entonces es lo que más visibilidad tiene. Por otra parte, Google también ofrece otros servicios relacionados a noticias, ¿sí? Que se llama Google Discover. Google Discover son las noticias que se muestran en el celular, solo está disponible para celulares. Cuando uno ingresa a la aplicación de Google, sin hacer ninguna búsqueda, si hace scroll para arriba, automáticamente empiezan a aparecer notas sugeridas para ese usuario. Son notas que por lo general no son de breaking, no son cuestiones de último momento, sino que tienen un contenido más evergreen, o acá también aparecen muchas historias o perfiles, o cuestiones de salud, o cuestiones de deportes, de espectáculos, pero están más orientadas a lo que Google interpreta que es el interés del usuario específico que está ingresando a la aplicación de Google, ¿sí? Esto yo lo menciono porque también el caudal de tráfico que representa para los distintos sitios web de noticias, Google Discover es muy amplio. Y por último tenemos Google News, que Google News es una aplicación de celular, la pueden descargar o también pueden ingresar al sitio web donde encontramos, digamos, paneles de noticias, ¿sí? Ahí se muestra la página principal, se muestran noticias de Argentina, se muestran noticias más locales, si estás en alguna provincia es probable que te muestre cuestiones más regionales, y después hay distintas solapas y están agrupados, digamos,
por categorías las noticias. Acá es solamente noticias y a diferencia de Google Discover, sí muestra varias noticias sobre un mismo tema. También para los medios es importante aparecer ahí. Ahora, ¿cómo funciona la búsqueda de Google? ¿Por qué es importante entenderlo esto? En primer lugar, porque si vamos a escribir para querer aparecer, cuando una persona busca un término relacionado a la nota, a nuestro contenido, es importante entender un poquito cómo funcionan, ¿sí? Los robots de Google. Justamente es eso, digamos. Vamos a pensar que Google tiene robots que son como arañas, que primero lo que hacen es descubrir páginas, así como si estuvieran en una telaraña. A medida que la telaraña se va ampliando, los robots de Google van a ir inspeccionando esa telaraña, tratando de tejer esa red a partir de distintos enlaces que se desarrollan, digamos, a nivel servidor, para poder reconocer que hay un enlace nuevo, ¿sí? Una vez que los robots de Google encuentran enlaces nuevos, lo que hacen es rastrearlas y tratar de analizar el código HTML de esa página, entre otras cosas, ¿no? Pero para que se den una idea, sí, algunas cuestiones importantes son el título, las palabras claves entran acá, la descripción, que ya vamos a ver un poquito más adelante, pero vendría a ser la bajada de una nota, los enlaces, tanto internos, es decir, los enlaces de una nota que dirigen a otros sitios, a otras páginas del mismo sitio web, y los enlaces externos que nos quitan de ese sitio web y nos llevan a otro sitio. Por ejemplo, si yo estoy en una nota de página 12 y página 12 en su nota linkea el sitio web de ANSES, bueno, eso es un enlace externo. Si página 12 me recomienda otra nota, quizás en el cuerpo del texto de la nota, me va a llevar a página 12. Y también analizan el contenido de las notas. Cada vez más los robots de Google tienen la capacidad, con los distintos avances tecnológicos y demás, de comprender el sentido de las palabras que utilizamos en las notas que redactamos, ¿sí? Esto básicamente lo que hace es que se genere la indexación, que es la recopilación de toda esta información que se almacena como si fuera una biblioteca gigante. Entonces, cuando yo ingreso una búsqueda en Google Search, los robots de Google van a mostrarme, todo esto se hace en milésimas de segundo, ¿sí? Van a mostrarme un ranking de las distintas notas que ya indexaron, que opinan que pueden resolverle la necesidad del usuario que está ingresando una búsqueda en Google Search. Es importante también que sepan que Google actualiza periódicamente sus algoritmos, ¿no? O sea, el criterio del robot para mostrarme una nota primero antes que otra, se llama algoritmos de Google. Y Google permanentemente los está actualizando. Entonces, bueno, en todo lo que es la comunidad SEO, el mundo del periodismo, siempre estamos muy pendientes de todas esas actualizaciones, porque si bien hasta el final no se puede saber cuáles son todos los algoritmos que Google utiliza, de hecho, bueno, ha habido mucho debate porque Google a veces oculta información o también elige priorizar algunos sitios web antes que otros. Lo cierto es que hay una guía de Google donde nos da algunas pistas de para saber cómo podemos hacer para aparecer primeros entre los resultados de búsqueda, ¿sí? Pero todas estas actualizaciones que realiza se llaman Core Updates y justamente ahora estamos en empezó el 11 de noviembre y va a terminar en 2 semanas, así que recién cuando pasen esas 2 semanas, mediante el análisis de datos y métricas y demás que vayan haciendo los distintos sitios web, analistas, etcétera, vamos a poder tener un poquito más claro el panorama de qué implica o por qué se hizo o cuáles fueron los cambios que se realizaron en este Core Update.
Bueno, lo que les comentaba antes, las palabras clave que son fundamentales para los robots de Google. Las palabras clave son todos los términos que yo ingreso en el buscador de Google para hacer justamente una búsqueda, ¿sí? Hay distintos tipos de palabras clave. Tenemos las palabras claves que son informativas, las palabras claves que son de navegación. Esto quiere decir que yo ingreso el, el sitio web, por ejemplo, el nombre de un sitio web directamente. Si yo voy al buscador de Google y meto ANSES, bueno, es porque mi intención es encontrar el sitio web de ANSES. Comerciales, quizás esto es más orientado para e-commerce, pero está bueno que lo sepan. Quizás estoy buscando, no sé, un modelo de celular, entonces pongo, no sé, Samsung A15. Ese tipo de palabra clave es una búsqueda comercial. O transaccionales, cuando ya el usuario lo que quiere hacer es una operación. Entonces yo, en vez de poner Samsung A15, pongo comprar Samsung A15, ¿no? En relación a los medios de comunicación y a los periodistas, lo que más nos interesan son las palabras clave informativas, ¿sí? Porque lo que queremos hacer es dirigirnos a esos usuarios que están ingresando a Google, que es un motor de búsqueda, y que están buscando información. Entonces, esas son las palabras clave que a nosotros nos va a interesar, bueno, en su mayoría, ¿no? A ver, no descarto que alguien pueda escribir una nota sobre, no sé, cómo comprar en el Cyber Monday, que eso ocurre muy seguido. Pero por lo general, las palabras clave informativas son las que más nos importan, ¿sí? Por ejemplo, una palabra clave puede ser Franco Colapinto, ¿sí? Franco Colapinto entero como término, aunque sean dos palabras, se considera como una palabra clave. Puede ser elecciones de Estados Unidos. Y después tenemos, puede ser, digamos, no sé, ahora estoy pensando, pero pueden ser muchísimas cosas. Ahora vamos a ver Google Trends y les voy a mostrar un poquito mejor, pero también puede ser Cristina Kirchner, puede ser cualquier entidad, digamos, persona, evento, institución, puede ser una palabra clave, ¿sí? Las long tail keywords son palabras clave de cola larga, son términos más específicos, que lo que hacen es, por lo general tienen un menor volumen de búsqueda, es decir, hay menos usuarios realizando, escribiendo esos términos, pero son más específicas. ¿Por qué? Porque si yo puedo entender qué es lo que busca mi audiencia específicamente y le ofrezco contenido sobre eso puntualmente, tengo más posibilidades de que me haga clic, ¿sí? Entonces, eso en el mundo de SEO y las métricas se llama CTR, aumentar el CTR, que es click-through rate, de la cantidad de veces que vos ves mi nota, más posibilidades tengo de que hagan clic. Quizás en una búsqueda como Franco Colapinto, como no es específica, quizás yo lo que quiero hacer es, yo como usuario quizás estoy buscando quiero saber cuándo va a correr Franco Colapinto la próxima vez. Y quizás los resultados de búsqueda están orientados a las últimas noticias alrededor de él, qué sé yo, algún rumor, algún romance, o cómo le fue en el último torneo, en el último GP que corrió, ¿sí? Entonces, lo que hacen, si yo escribiera cuándo vuelve a correr Franco Colapinto, ¿sí? Esa sería una long tail keyword, y si yo como periodista logro incorporar, por ejemplo, esa palabra clave de cola larga en mi nota, en mi título, tengo más posibilidades de que no solo posicione bien para esa búsqueda, sino de que los usuarios efectivamente lean mi nota, ¿sí? Por eso también hay estrategias puntuales que se hacen a nivel SEO para identificar long tail keywords asociadas a términos de búsqueda que quizás tienen mucho volumen de búsqueda, y lo que se intenta hacer es optimizar esfuerzos para tratar de afinar la puntería en cuanto a ofrecer el contenido que quieren leer los usuarios, ¿sí? Acá otro ejemplo, por ejemplo, de long tail keyword, donde voto en Cava. Donde voto, siempre que hay elecciones, es una palabra clave que tiene muchísimo volumen de búsqueda, porque toda la gente está buscando dónde voto, o el padrón electoral.
pero si nosotros afinamos un poquito más y quizás decimos, bueno, a ver, nuestra audiencia, yo estoy escribiendo en un medio donde la mayoría de sus lectores son de Capital y de Provincia de Buenos Aires. Entonces, para poder competir con los otros medios que están escribiendo muchísimo, están generando mucho volumen todos los días para esta palabra clave, voy a hacer mi búsqueda más específica, dónde voto en Cava, ¿sí? Y entonces voy a considerar eso como mi palabra clave fuerte a lo largo de mi nota, que ya vamos a ver en qué lugares de la nota es importante incorporar las palabras clave, ¿sí? Bueno, otro ejemplo de qué murió Liam Payne. Una cuestión importante, no solamente, digamos, las palabras clave son fundamentales, ¿sí? Ahora vamos entrar un poquito más en detalle, pero el contenido también. Y las últimas actualizaciones de Google, por lo menos, insisten o nos dicen mucho que se enfocan en tratar de mostrarle a sus usuarios contenido de calidad, útil y fiable. Entonces, no alcanza solamente, digamos, el título y las palabras claves son fundamentales, pero son una condición necesaria, pero no suficiente, ¿sí? Nosotros, para intentar hacer todos nuestros esfuerzos para poder posicionar en un resultado de búsqueda o aparecer en Google Discover, que es otro de los servicios de Google, o en Google News, tenemos que tratar de fijarnos muy bien en que nuestro contenido siga los parámetros de calidad que plantea Google, ¿sí? Ellos plantean que se manejan con el criterio EEAT, que significa experience, que es experiencia, expertise, conocimiento, autoridad, authority y trustworthiness, fiabilidad. Y esto lo que quiere decir es que intentan priorizar o darle mayor visibilidad a contenidos que sean eso, de calidad, bien hechos, que citen a las fuentes, que sean fiables, que obviamente van a intentar mostrar resultados de búsqueda de sitios especializados, sobre todo en temas que hacen a salud y a cuestiones financieras. Si ustedes, por ejemplo, buscan, no sé, cáncer de pulmón en Google, van a ver que los primeros resultados que aparecen van a ser de sitios especializados de salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí si nosotros nos toca escribir, somos periodistas de salud, y nos toca escribir sobre cáncer de pulmón? Y nos importa muchísimo que las notas que escribamos se vayan a leer, tengan visibilidad. Probablemente ahí sea mejor aplicar una estrategia de long tail keyword, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que interesa específicamente sobre el cáncer de pulmón? Los síntomas, el tratamiento, no sé, las consecuencias, la expectativa de vida. Bueno, entonces eso nos va a ayudar a tratar de, no sería vencer el algoritmo, pero sí como aprovechar, digamos, un poco mejor nuestro esfuerzo para poder aparecer frente a una búsqueda concreta. También Google plantea distintas preguntas para que uno se pueda autoevaluar el contenido que escribe, ¿sí? Siguiendo los patrones EEAT. Por ejemplo, ofrece contenido de información, datos, informes, investigaciones, análisis originales. Si el contenido cita otras fuentes, ¿aporta suficiente valor, originalidad o solamente se limita a copiar y a reescribir fuentes de otros sitios web? ¿El título se corresponde con lo que escribí o no tiene nada que ver? Es un clickbait. Bueno, esto es fundamental. Los errores ortográficos afectan al SEO también, entonces siempre es muy importante fijarse en que no haya ningún tipo de errores de estilo, ni ortográficos, ni gramaticales. También lo que se intenta es priorizar el contenido que no es copiado, que no tiene malas palabras y al que no se le cambia la fecha de publicación de la nota. Una mala práctica en SEO, por ejemplo, sobre todo en periodismo, es quizás tengo una nota que publiqué, no sé, hace 3 meses
y por algún motivo ahora me vendría bien que vuelva a tener un poco de visibilidad, me vendría bien que se vea. Entonces lo único que hago es cambiarle la fecha de publicación porque no quiero, por ejemplo, publicar en redes sociales una nota que tiene 3 meses de antigüedad. Bueno, cambiarle la fecha de publicación así, perdón, sin hacer ninguna modificación, es considerada también una mala práctica. ¿Qué significa que Google considera una mala práctica? Que puede llegar a realizar algún tipo de penalización sobre el sitio web, ¿sí? Puede dejar de mostrar los resultados de búsqueda, puede, no sé, dejar de mostrar algún tipo de contenidos en específico, pero bueno, es un problemón. Si hay alguna penalización de Google, porque el tráfico probablemente caiga mucho, ¿sí? Vamos a ver rapidito esto porque lo que más me interesa es que mostrarles Google Trends, sobre todo para verla como titular, pero sí, aunque sea, me gustaría darles un paneo general de cuáles son los elementos de una nota para optimizar en SEO. En primer lugar, el título es fundamental, es lo primero que los bots van a ver para entender, primero para encontrar la página y también para entender cuál es el contenido que debería tener esa página web, ese artículo de noticias, ¿sí? El título tiene que incluir lo que decíamos antes, las palabras clave, la principal, y también si tenemos palabras clave secundarias. Las palabras clave secundarias, ¿qué son? Bueno, quizás mi nota habla de más de una persona, de más de un hecho, o de una persona y un hecho, entonces, o de una persona y una institución. Entonces, nada, es fundamental tratar de incluirlas, todas las que se puedan, sin que afecte al sentido de lo que estoy escribiendo en el título, ¿sí? Si no se puede en el título, se incorporarán en la bajada. Pongo un ejemplo. Ahora, en un ratito, vamos a ver si llegamos, para terminar antes, va a jugar Argentina contra Paraguay, ¿sí? Probablemente yo, sin usar ahora Google Trends, diría que la palabra clave de esa nota, si yo estuviera haciendo una nota del partido, sería Argentina versus Paraguay, ¿sí? Esa sería mi palabra clave. Ahora bien, eliminatorias 2026 es un término que probablemente yo sepa que es muy popular, ¿sí? Porque hay mucha gente buscando cuándo son los partidos de las eliminatorias 2026, y que quizás pueda incorporar en mi título, aunque no sea lo principal. Entonces, quizás se me ocurriría hacer un título como Argentina versus Paraguay, a ver, ¿a qué horas juegan, por ejemplo, Argentina versus Paraguay por las eliminatorias 2026? Entonces ahí estoy incorporando mi palabra clave central y una palabra clave secundaria que sería eliminatorias 2026, ¿sí? Eso por poner un ejemplo. Esto ya lo acabo de decir. Acá les puse un ejemplo de página 12 que para mí estaba optimizado con SEO. ¿Por qué? Porque fíjense que en su título incluye, el título es Index 2 puntos, la inflación de octubre fue de 2,7%. Incluye inflación de octubre, que era una búsqueda que se estaba haciendo mucho, el día que se iba a conocer, y también incluye INDEC, ¿sí? Que es algo que también por lo general se busca de forma asociada, relacionada con inflación, y que además es el organismo público oficial encargado de brindar el dato. Entonces, acá estamos tratando de ir de abordar dos búsquedas distintas, me parece a mí, ¿no? Inflación del INDEC y la inflación de octubre. Algunas recomendaciones que no siempre son, que no son ley. Obviamente, siempre que hablamos de SEO, no se puede pensar el SEO sin pensar la pata editorial de un medio para el que estamos escribiendo. Sea eso, un medio de noticias, sea un blog, o sea un sitio independiente, siempre van de la mano, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones, y esto quizás ya les esté pasando a ustedes, si están trabajando en algún medio, o quizás les pase en el futuro, pero por lo menos, desde todo lo que tiene que ver con recomendaciones o sugerencias SEO para la redacción de notas, siempre va a estar
eh, digamos, matizada por las líneas editoriales de cada medio, ¿sí? Sin embargo, hay algunas recomendaciones, sobre todo por lo que sabemos de lo que Google informa a la hora de mostrar a la hora de hacer sus rankings en resultados de búsqueda, de que lo principal, por ejemplo, tenemos que tratar de que las palabras claves principales de nuestra nota estén lo más a la izquierda posible, que el título, saber que el título, cuando uno hace una búsqueda en Google, se muestran hasta entre 65 y 75 caracteres, después empieza a mostrar puntos suspensivos, ¿y esto por qué nos importa? Porque si yo no tengo lo más jugoso de mi título, lo más a la izquierda posible, y me quedo después de los puntos suspensivos, es decir, no se ve, quizás sí vaya a aparecer entre los primeros lugares en resultados de búsqueda, pero probablemente la gente no haga clic porque no entiende muy bien de qué da mi nota, o piensa que sí, yo estoy hablando del tema, pero en realidad no estoy informando sobre lo que esa persona fue a buscar a Google, ¿sí? Entonces, siempre intentar eso, tratar de no pasarse de los 110 caracteres, que este es el máximo que dice Google, que muestra en Google News. Obviamente después uno va a chequear y se fija que aparecen notas en Google News que son un poquito más largas, pero sí es cierto que la mayoría de las notas periodísticas que se muestran ahí los títulos no superan los 110 caracteres. ¿Esto quiere decir que nunca vamos a titular de forma larga? No, obviamente, porque si el contenido es bueno, bueno, es probable que quizás haya que probar y quizás a esa nota le vaya a ir bien, quizás logramos poner en el título lo más de la izquierda posible, lo más importante, y aunque me quede un poquito más largo el título, igualmente la gente hace clic, entonces se ve y se lee, pero son recomendaciones que sí es importante tener en radar, aunque sea como parámetros, ¿sí? Los títulos no tienen que ser engañosos, más allá de que acá a veces Google falla y muestra clickbait y muestra títulos que no se condicen con el contenido del artículo periodístico, sí es recomendable, obviamente, no titular de manera engañosa y ser fieles con los lectores. Es decir, si yo estoy anunciando en el título que te voy a dar una información cuando vos ingreses a la nota, que esa información efectivamente esté y que esté de forma clara. Esto es lo que les mostraba recién. Por ejemplo, acá, este título de La Nación se llega a ver completo. Cobro aguinaldo en diciembre si soy jubilado. Esto es un resultado de búsqueda. Y por otra parte, otro título de La Nación para la búsqueda AUH noviembre, que no se llega a ver, porque el título es AUH dos puntos, de cuánto es la asignación universal por hijo en, y no sé más. Yo digo, bueno, si La Nación publicó esta nota hace 9 horas, que es lo que dice acá, es probable que esta nota hable de noviembre, ¿sí? Pero no lo puedo asegurar. Entonces, quizás acá no vayan a hacer clic los usuarios y busquen otro resultado de búsqueda que sí diga noviembre en el título, ¿sí? Sobre todo porque la búsqueda era AUH noviembre, o sea, es específica para saber de cuánto es la asignación universal en este mes. Entonces, acá yo diría que habría que optimizarlo con un poco mejor con SEO. Este material yo se los voy a dejar para que ustedes después lo puedan, obvio, repasar. Hay algunas cuestiones sobre cómo es en código HTML el título, la bajada y demás, que no es fundamental, pero sí está bueno que lo sepan. Ay, un segundito que se me tildo el mouse. Ahí está. Sí, ¿alguien quiere hablar? No. No, iba a meter un bocado de que venimos bárbaro y Bien. nada, y es información súper rica y valiosa realmente porque, bueno, ahora estamos tomando dimensión, me parece, de todo un mundo que a veces por ahí le tenemos un poquito de resistencia, pero que, bueno, tenemos que aceptar que está, que es valioso y que hay que incorporar y tener en cuenta, ¿no? Sí, tal cual. Sobre todo porque como periodistas uno quiere que sus notas se lean, se difundan. Entonces, considerando que
nada, que Google y los motores de búsqueda son, digamos, importantes a la hora de tratar de tener información. Nada, aparecer ahí creo que es valioso. Si quieren, Tal ¿seguimos cual. o hay...? Si querés podemos seguir avanzando, igual Dale. acá se va armando la fila de manos levantadas, así que si Ok, quieren ya pueden ir, si tienen algunas preguntas van levantando la mano y después ya vamos por orden. ok, bárbaro, listo. Bueno, la bajada es, en términos del SEO, digamos, le llamamos metadescripción. Es importante que la información que estemos incorporando en la bajada, que lo más relevante de esa información esté dentro de los 150 primeros caracteres, ¿sí? O sea, tratar de no hacer bajadas muy largas, porque Google también las corta en sus resultados de búsqueda, no solo que las corta, sino que también hay veces que directamente las cambia. Entonces, vos haces una búsqueda, te sale la nota de La Nación de las AUH y yo la había escrito, por ejemplo, y había puesto, no sé, algo referido a que también te voy a contar en la nota quiénes la pueden cobrar y cuáles son los requisitos y demás. Y Google quizás directamente en la bajada que muestran sus resultados de búsqueda, quizás me dice de cuánto es. ¿Sí? O sea, hay veces que saca información del texto de la nota y la muestra como metadescripción. A pesar de eso, optimizar las bajadas también es muy importante y ahí lo que podemos hacer es usar sinónimos de las palabras clave que ya usamos en el título e incorporar las palabras clave secundarias que no llegamos a sumar al título para que no nos quede tan largo, ¿sí? Lo recomendable es que se anticipe la información que se va a contar, pero que no se revele. Esto por una cuestión de tratar de ver de qué manera podemos conseguir el clic, ¿sí? O sea, que la gente entre a mirar la nota, aunque también es una forma de como vender la información que te voy a contar. O sea, vení, entra a esta nota porque adentro te voy a contar no solo lo que te anuncio en el título, sino también todos estos otros detalles, ¿sí? Acá puse un ejemplo, una nota del cronista, eh, de un tema que ya se está buscando mucho, que es cómo se paga el feriado del 18 de noviembre, por ejemplo. Y acá, fíjense que directamente lo que hace es usar otra palabra clave en la bajada, que si se dan cuenta es fin de semana largo, ¿sí? Que también tiene mucho volumen de búsqueda. Entonces, fíjense cómo hacen para no repetir feriado y usar otra palabra clave secundaria importante. Y además me cuenta que me va a explicar por qué feriado, qué es lo que se conmemora. Vamos a seguir acá. Bueno, y si ustedes ven, esa misma nota, lo que les comentaba antes, en resultados de búsqueda, tiene otra bajada distinta, ¿sí? Donde ya directamente lo que hace es darme información que yo había dejado para el cuerpo de la nota. Así que bueno, esto también es algo para tener en cuenta. Las fotos, esto lo vamos a hacer rapidito, pero es importante que lo sepan. A ver, ustedes quizás manejen distintos tipos de gestores de contenido, si trabajan ya en medios o si van a trabajar, van a tener, seguramente les van a explicar cómo funcionan, dónde se cargan las fotos, cómo se cargan las fotos. Sí es importante, más allá de la particularidad de cada portal, que intenten siempre poner epígrafes a las notas. El epígrafe es el atributo alt en HTML. Es fundamental intentar incorporar en esos epígrafes la palabra clave central de nuestra nota o algún sinónimo y tratar de describir qué es lo que muestra la foto. Por ejemplo, ¿no? El código es este. El nombre de la imagen es gato-jugando JPG y el epígrafe es un gato jugando con un ovillo de lana. En teoría es lo que muestra la foto. Yo acá me olvidé de ponerla, pero o sea, sería la descripción de lo que se está mostrando. Esto también es importante porque para las personas que no pueden leer y que quizás utilizan algún formato de tipo audio,
que esté el texto de lo que describe la foto, es importante porque, bueno, van a comprender qué es lo que se está mostrando, ¿sí? Acá, no sé si se llega a ver, pero, bueno, esta es una nota de La Nación y el epígrafe, no se llega a ver. Bueno, lo que dice es el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿sí? Como epígrafe de la foto de la nota de La Nación. Fundamental los epígrafes en todas las fotos que se utilizan. Y además es importante que sepan que por ahora Google no puede leer texto de las imágenes. Entonces, si yo incorporo una foto que es una captura de un tweet, es importante que en el cuerpo de la nota cuente de qué trata, o sea, qué es lo que dice ese tweet. O lo mismo si incorporo una infografía. Igualmente es importante que se describa en el cuerpo de la nota qué es lo que dice esa infografía, cuál es la información jugosa que está brindando. Con los videos lo mismo, incorporarlos a las notas periodísticas por lo general es un plus desde el punto de vista de que aumentan el tiempo de permanencia en página, ¿sí? Si yo tengo un video que dura 2 minutos, es probable, y me interesa el video y es jugoso y tiene sentido periodístico y me ayuda a comprender el hecho que se cuenta en la nota, es importante que los podamos sumar porque eso va a hacer que en vez de quedarme quizás en la página, no sé, en 30 segundos, quizás me quede 1 minuto y medio porque quise ver el video, ¿sí? Y eso Google no lo dice, pero el tiempo de permanencia en página es una de las cuestiones que los SEOs opinamos que está chequeado, que sirve para mejorar desde el punto de vista de obtener visibilidad en este motor de búsqueda específico, ¿sí? Después tenemos los tags o las etiquetas, que son estos nombres, estos términos que van a encontrar al final de las notas en casi todos los portales, que funcionan más que nada para agrupar contenido, ¿sí? Sirven para orientar al lector también adentro de un sitio web, es decir, si yo estoy leyendo una nota sobre Cristina Kirchner y al final de la nota me encuentro con el tag, que por lo general aparece después de alguna leyenda como temas relacionados o más temas o te puede interesar o cuestiones por el estilo, generalmente son links. Entonces, si yo aprieto en Cristina Kirchner, si ese fuera el tag, es probable que me lleve a una página donde hay más notas sobre Cristina Kirchner, ¿sí? Entonces, esto por lo general también se define a nivel editorial, cuáles son los tags que se utilizan, pero es uno de los campos que también sirve para optimizar en SEO, ¿sí? Sobre todo porque cuando sucede que como resultado de búsqueda de Google aparece un tag de un sitio web y no una nota, puede ser muy beneficioso para ese sitio web porque lo que significa es que el usuario, si hace clic ahí, va a ir no a una nota de mi sitio web, sino que va a poder encontrarse con todo el contenido que mi sitio web genera sobre esa palabra clave, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que visite y lea más notas es mayor. Y pasamos al cuerpo de la nota, que bueno, creo que junto con el título y la bajada es fundamental tener en cuenta. La lectura y cómo tiene que ser la lectura, lo que se recomienda es que sea cada vez más ágil, más clara, de fácil comprensión para la persona que está leyendo, que incorpore las palabras clave principal y las secundarias. Obviamente no hacer una cosa de repetirla, porque eso es considerado una mala práctica también, sino utilizar sinónimos, pero sí que aparezca por lo menos 2 o 3 veces, dependiendo de la longitud de la nota, ¿sí? Las negritas son un recurso que ayudan, sobre todo de cara al lector, sobre todo al lector que escanea una nota y que no lee todo el contenido, a entender las cuestiones clave de la información que estoy brindando. Obviamente que el contenido que se anuncia en el título tiene que estar claro en el cuerpo de la nota y la estructuración del contenido también es fundamental porque lo que se llama el uso de subtítulos, ¿no? Los subtítulos ayudan a estructurar todo el contenido de nuestra nota
y sobre todo cuando vamos a pensar, bueno, ¿qué información puedo brindar yo sobre, no sé, a ver, si estoy escribiendo una nota sobre asignaciones universales de noviembre, ¿no? Bueno, quizás, obvio, el dato que tengo que poner de forma obligada es de cuánto es, cuál es el monto de la UH en noviembre. Pero después puedo incorporar otros subtítulos que sean de interés para la persona que fue a buscar ese dato en particular, sobre esto que comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para acceder a la AUH? ¿De cuánto fue la AUH de octubre? ¿Cuánto perdieron las AUH contra la inflación? No sé, cuestiones por el estilo que pueden servir como información de contexto para el lector, y que también nos va a aumentar lo que les comentaba antes del tiempo de permanencia en página. Vamos a ver que lo ideal para incorporar estos subtítulos es justamente empalmar con las consultas relacionadas a las palabras clave que yo estoy abordando en mi nota. ¿Esto qué quiere decir? Puedo ir a hacer una búsqueda en Google, a ver si lo puedo hacer ahora, y se los comparto, de asignación universal noviembre, a ver si se los puedo compartir. Así ya de paso vamos viendo distintas herramientas que van a servir a la hora de pensar contenidos para nuestras notas. Fíjense acá. Automáticamente me muestra, bueno, esto, ¿no? Una nota de La Nación. ¿De cuánto es la UH en noviembre de 2024? Y me da la respuesta. Y me sugiere más preguntas. Google ya me está ofreciendo la respuesta, pero me está ofreciendo información de contexto. Estas preguntas que aparecen acá, como más preguntas, nos pueden servir a nosotros para tener idea de qué información podemos sumar a esta nota que ya hicimos sobre la UH de noviembre, ¿sí? Entonces, acá también, si se fijan, también muestra links en cada una de estas preguntas, y cada vez que yo despliego una de estas preguntas, van aumentando la cantidad. Entonces, utilizar esto como recurso para incorporar como subtítulos me puede servir para enriquecer todavía más el contenido de mi nota, ¿sí? Además de que porque uno supone que si está acá y Google la selecciona entre las preguntas asociadas a esa consulta, es porque es porque probablemente le interese a sus usuarios y por lo tanto a nuestros lectores también. Entonces, esa es una herramienta que también se utiliza. Hay herramientas en particular que se encargan de directamente extraer esas redes que se generan con esta opción de más preguntas de Google. Hay una herramienta muy buena que se llama People Also Ask, que ustedes pueden buscar, tiene, obviamente es paga, pero hay algunas, creo que son hasta 5 consultas gratis, donde ustedes pueden ingresar un término y automáticamente les va a desplegar todas las preguntas asociadas a ese término. Entonces, si ustedes tienen que escribir una nota sobre, no sé, vamos a poner, qué sé yo, Amado Vudú, si usan esa herramienta, van a poder ver cuáles son las consultas relacionadas a ese término que hace la gente en Google, ¿sí? Súper útil esa herramienta. Bueno, una cuestión más para optimizar en el cuerpo de la nota son los links, que ya habíamos hablado un poquito antes, los links internos y los links externos. Acá también, por lo general, los medios de comunicación o los portales tienen un criterio editorial, ¿sí? Algunos utilizan links externos, algunos no, algunos utilizan, por decirles un número, 5 links internos y algunos uno solo. Bueno, eso es una cuestión más editorial, pero afecta al SEO también. ¿Por qué? Porque los robots de Google, al ver un link en mi nota, entienden que está relacionada con ese link. Entonces les sirve para comprender mejor el contenido de la nota. Si yo estoy hablando de asignaciones universales por hijo y meto un link a, no sé, por ejemplo, el Duki o Emilia Mernes, bueno, es probable que eso, desde el punto de vista SEO, mucho no me sirva, ¿sí? Y las listas también ayudan a mejorar la visibilidad de las notas. Las firmas también es importante tenerlas.
siempre que se pueda. Obviamente que es una decisión del medio, editorial, del periodista, pero sí que sepan que tener las notas firmadas es importante porque Google está comprendiendo que ese contenido fue creado por un humano y si yo tengo esa firma todavía desarrollada en una página de autor, hay alguien que quiere hablar, ¿no? Sí, Ale, y querías, acá estamos leyendo tu pregunta en el chat. Yo estaba esperando a que Catalina termine para poder empezar con las preguntas. No sé si era por Sí. eso o querías comentar otra cosa. Bueno, Sí, quería lo preguntar, dejamos ahí para más adelante. Dale. Yo, nada, o sea, creo que ya vimos bastante. Sí. A ver. Sí, Ale, te escuchamos. Sí. No sé si se entrecorta. Sí, se entrecorta un poco porque tengo un poco de delay. Quería preguntarle en el caso de que, ¿qué pasa con los sitios que son falsos, que más de una vez nos dicen, sí, acá ingresar en esta parte que es seguro? Vamos al tal lugar, nos dicen, no, en un sitio falso. Más de una vez nos ha pasado justamente con el tema de el aguache o el tema de saber ciertos datos, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. ¿Qué nos recomendás en caso de que sea dato real? Para ¿Cómo se puede verificar realmente si es dato original o no? Esa es mi pregunta. Bueno, en primer lugar, más allá del SEO, digamos, ahí lo que estaría bien es ver cuál es la fuente que utiliza ese medio para decir que la UH es de tanto o cuánto, ¿no? También se pueden, bueno, hay distintas herramientas de Google que están desarrollando ahora que son para el chequeo de la información, contra la desinformación en el periodismo. Les recomiendo que si pueden las chusmen porque me parece que están muy buenas. Y después ir como periodistas también, ir a la fuente, ir al ANSES, ir a los anuncios del gobierno, ir a ver de qué manera cómo se define el monto de las aguache, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para ver si ese número es real o no, ¿no? Pero me parece que estas cuestiones también exceden un poco al SEO, por eso yo decía que el SEO sin calidad periodística, sin el trabajo periodístico, no sirve de mucho, porque esa persona, por ejemplo, va a entrar a esa nota y se va a dar cuenta de que, o quizás no, o quizás dude de que esa información no es del todo cierta. Entonces, quizás la próxima vez que ese sitio web le aparezca en algún resultado de búsqueda de Google, quizás no haga más clic. ¿Sí? O sea, todo lo que tiene que ver con fake afecta mucho. Quizás tenemos el clic fácil, quizás esa nota, no sé, se dispare. Aumento de AUH. Bueno, y al final te das cuenta de que no. O la típica, decretaron un feriado nuevo para el 19 de noviembre y después te das cuenta de que entras a la nota y ves que el feriado es solo para una localidad de la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, como usuario, uno como usuario, cuando entra esa nota y ve esa información, dice, no, yo acá a este medio no le creo más. Bueno, ese es un problema fundamental que tienen los medios ahora, ¿no? La pérdida de confianza de los lectores. No sé si llego a contestar la pregunta, pero... Sí, Catalina, muchas gracias. No, ahí nos desburraste muchísimo con la charla y llevo anotado más de 2 hojas, imagínese. Bueno, buenísimo. Un montón de información. Podemos aprovechar, sé que quedan poquitas filminas de la presentación, pero ya no sé si Caro quiere ir haciendo su pregunta, que es la otra estudiante que tiene su mano levantada, que por ahí Dale. tiene algo que ver con lo que venimos hablando. Sí, obvio. ¿Cómo va? Ahí está. En realidad lo que te iba a consultar es las herramientas que están surgiendo en inteligencia artificial, ¿qué tal están funcionando con la optimización de SEO? Por ejemplo,
WordPress incorporó en su plataforma una herramienta que te dice que la alternativa de usar la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento de tu nota, además de los puntajes que te daba siempre. O, por ejemplo, usar ChatGPT, la inteligencia artificial de Meta. ¿Qué tanto están funcionando bien? Mira, obviamente cuando vos escribís una nota, podés ponerla, por ejemplo, en Gemini y decirle, sugerime, no sé, haceme 3 sugerencias para optimizar mi nota con SEO, para que posicione en Google Search. Y te va a dar una respuesta, ¿sí? Ahora, la realidad es que tampoco sirve copiar y pegar eso y publicar la nota, porque para que una nota esté optimizada en SEO, en primer lugar te tenés que asegurar de que, no sé, empalme con, por ejemplo, la hora de publicación indicada para el momento en el que vos sabés que van a aumentar las búsquedas sobre determinada cuestión, ¿no? Por ejemplo, hoy fue todo lo de Cristina y la jubilación de privilegio. Si hoy a las 4 de la tarde yo publicaba una nota de qué son las jubilaciones de privilegio y quiénes las reciben, es probable que esa nota se fuera a leer mucho, ¿sí? Si yo la publicaba ayer, olvídate, quizás no le importaba a nadie. Entonces, bueno, tener esa cintura también es muy importante. Y después, la forma en la que la inteligencia artificial, no sé, se dirige cuando en cuestiones de optimización con SEO, se dirige a los usuarios, también tiene poco que ver con los hábitos de consumo, por lo menos de acá a Argentina. ¿Sí? Yo me refiero a la forma en la que escribe. No sé, entérate de cuál es la mejor solución para eliminar las manchas de lavandina de tu ropa. Y quizás vos haces la búsqueda, por ejemplo, en Google Trends, y quizás el término es cuál es la mejor forma de sacar las manchas de lavandina de mi ropa. Entonces, quizás te conviene, obviamente como guía es fundamental, yo recomiendo siempre utilizarla porque la inteligencia artificial aparte, por ejemplo, en todo lo que es estructurar notas, sirve muchísimo. Si vos tenés que hacer una nota sobre, no sé, la trayectoria de Emilia Mernes, por ponerte un ejemplo, y vos decís, no sé por dónde encarar. Bueno, le podés preguntar a Gemini, bueno, ¿qué me recomendás? ¿Cómo me recomendás estructurar una nota sobre Emilia Mernes que esté teniendo en cuenta los criterios de optimización SEO y los intereses de la audiencia en Argentina? Y bueno, ahí podés ver o sea, te va a dar una respuesta que seguramente te va a ayudar a ordenarte. Igualmente para mí, siempre lo mejor es también ir a herramientas que ayuden a conocer cuáles son las tendencias y los términos asociados a un término de búsqueda o un tema. Por eso esto me introduce un poco a Google Trends, que se los quiero mostrar porque me parece importantísimo para esto que vos decías. Y al final me parece que es una combinación, ¿no? Entre las herramientas, algunas herramientas específicas y la inteligencia artificial. Yo no confiaría por ahora 100% en una nota optimizada en SEO por inteligencia artificial, porque también hay muchas cuestiones de audiencia que hay que conocer. Si vos, por ejemplo, trabajás en un medio y podés tener acceso a las métricas o algunos datos, etcétera, vos vas a ir encontrando, esto ya es un poquito análisis de datos, pero desde el punto de vista SEO también es importante, algunos patrones de consumo, ¿sí? Te vas a dar cuenta que quizás esta nota de cuánto es la OH en noviembre, quizás se lee entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, ¿sí? O sea, quizás estas notas de cuánto es la OH en tal mes se leen unos días antes de que termine el mes y unos días después de que empezó. Eso lo vas a poder ver vos en base a también las métricas y cómo le haya ido a otras notas anteriores que se hayan publicado. Y esto, que es Google Trends, se los recomiendo si no lo conocen, creo que es algo que hay que hacer de forma inmediata y lo voy a explicar muy rapidito porque ya empezó a partir de Argentina. Lo que nos permite es ver tendencias de búsqueda, ¿sí? En Argentina, en un periodo de tiempo determinado, podemos elegir por categoría
y podemos elegir qué tipo de búsqueda, ¿sí? En concreto lo usamos para búsqueda web. Por ejemplo, acá yo introduje el término de búsqueda licuado de frutilla. Vean que, y puse los últimos 5 años en Argentina. Vean que es una cuestión estacional, ¿no? O sea, a partir de octubre, septiembre, empieza a buscarse un poquito más licuado de frutilla en Argentina. O sea que si yo escribo una nota sobre el licuado de frutilla en mayo, que aparte no es temporada, no, es probable que no tenga mucha repercusión, por lo menos en términos de volumen de búsquedas y posibilidades de aparecer resultados de búsquedas. Y si yo comparo con el término licuado de banana, me doy cuenta de que el licuado de banana se busca mucho más en Argentina, ¿sí? En los últimos 5 años. Esta herramienta también lo que me permite, si yo hago scroll para abajo, es ver los términos asociados a esas palabras clave. Por ejemplo, asociado al licuado de frutilla, aparece licuado de frutilla con leche. Entonces quizás interese más el licuado de frutilla con leche que el licuado de frutilla con agua, ¿sí? Por lo menos en Argentina en los últimos 5 años como tendencia. Si yo tuviera que proponer un sumario a la sección de tendencias o de lifestyle o de, bueno, no sé, salud también puede ser, de algún medio, puedo ver, hacer algún tipo de análisis con Google Trends. Yo acá puse licuados, pero obviamente que se puede poner cualquier término de búsqueda. O para hablar de una persona, quiero saber cómo se la llama o cómo se la busca más, ¿sí? Entonces acá pongo Cristina Kirchner y pongo CFK. Y quiero saber de qué manera se busca más en Google. Bueno, y es claro, ¿no? Cristina Kirchner. O sea, CFK capaz me sirve para abreviar, para que me entren más cosas en el título, pero lo mejor es poner Cristina Kirchner porque sé que voy a tener más chances de que esa nota aparezca, ¿sí? Y lo último que les muestro de Google Trends, y ya dejo para las preguntas, es que podemos ver las tendencias de búsqueda actuales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos ver las tendencias de búsqueda de las últimas 24 horas y podemos ver por relevancia o por volumen de búsquedas. Yo acá siempre recomiendo que usen volumen de búsquedas para saber qué es lo que efectivamente se buscó más. Entonces, fíjense, lo que más se buscó en las últimas 24 horas fue Paraguay, Argentina, Venezuela, Brasil, Francia, Israel, Telefe en vivo, Emilia y Duki, ¿sí? Entonces, y capaz que yo quiero ver, bueno, ¿por qué? Hago clic acá, me muestra la evolución de esta tendencia. ¿Ven el gráfico? Esta tendencia sobre todo explotó ayer a la noche, pero hoy siguió. Entonces, si yo escribí una nota sobre este tema anoche y ahora tengo más información o se me ocurre alguna otra nota para hablar sobre ellos dos, hoy también me vendría bien porque es algo que está generando interés en Google, ¿sí? Y acá muestro algunas cuestiones relacionadas que a veces explican por qué es tendencia. Esto se puede filtrar y lo puedo hacer más específico. Puedo poner en las últimas 4 horas y puedo poner solamente las tendencias activas, ¿sí? Que no me muestre el acumulado, porque quizás un tema se buscó mucho, no sé, a las 4 de la tarde, pero ahora ya no se busca. Entonces pongo por volumen de búsqueda, solo activas las últimas 4 horas y acá voy a poder ver cuáles son los términos que se están buscando, ¿sí? Por lo general, lo que veo es que es principalmente fútbol, pero fíjense, por ejemplo, luna llena. Se está buscando luna llena hace 2 horas, ¿por qué? Porque, si no me equivoco, creo que mañana es la luna llena de noviembre. Entonces, si yo estuviera en una redacción y bueno, y estuviera buscando algún tema para hacer o para proponer, o bueno, ¿por qué no hablamos de cuándo es la luna llena o por cómo es el fenómeno de la luna llena o cómo sigue el calendario lunar en 2024? Bueno, son algunas de las cuestiones que se podrían usar. Súper recomendada Google Trends, aparte desde acceso gratuito, así que está disponible para todos. Sí, eso iba a sumar como para quienes no saben que es una herramienta de Google que es gratuita. O sea, después tiene algunas cosas adicionales que son pagas, ¿no? Me parece, Catalina, pero, o no estoy segura.
Pero bueno, en este caso todos pueden usar esta herramienta y está buenísima que lo puedan ir complementando también a medida que redactan una nota, no ahora que estamos ya en el caso de las comisiones de técnica periodística 2 haciendo una nota de producción, que sabemos que además son notas que son más largas, que incluso tienen que ir organizadas con subtítulos y todo, bueno, qué palabras claves usar, bueno, cuáles son los subtítulos que nos convienen usar para desarrollar cada idea, bueno, y es una herramienta que está buenísima para ir chequeando también. Si quieren, seguimos con alguna preguntita, como les parezca. Sí, tenemos a Tommy con la mano levantada. Hola, buenas, Catalina. Hola, ¿cómo estás? La pregunta te quería hacer, son dos preguntas rápidas, así cortitas, que bueno, la primera es ¿qué te inspiró a trabajar de lo que haces? Y la segunda es a la hora de trabajar en un medio grande, si te exigen mucho a la hora de escribir y bueno, y a la hora de producir, digamos. Muchas gracias. No me esperaba. No, a mí, a ver, todo lo que tiene que ver con lo que es tendencias de consumo me interesa muchísimo porque si bien creo que el periodismo tratamos de justamente eso, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo quiero rescatar esta historia porque me parece fundamental que se conozca, pero al mismo tiempo quiero que se lea. Y en el marco de que hay muchísima saturación de información y de que estamos todo el tiempo, ¿no? Siendo bombardeados por distintos canales, con noticias, con notas, con temas, con coyuntura, y que aparte que en Argentina el que se aburre es porque quiere, porque pasan cosas todo el tiempo, me parece que tener herramientas para pensar cómo hacer para que justamente nuestros contenidos se lean más es fundamental. Así que, bueno, eso. Y después, no me acuerdo bien cómo era la segunda pregunta, pero creo que iba referido a el tema de la exigencia, el volumen y demás. Me parece que ahí es la experiencia de cada uno, y es ver, digamos, qué es lo que también, en dónde y cómo uno se siente más cómodo para trabajar. Obviamente que si uno se siente exigido, no sé, no es lo ideal para nada, pero sí hay veces que me parece que, sobre todo con estas cuestiones de SEO y de inteligencia artificial que preguntaba la otra compañera, hay como un cierto miedo, temor o ansiedad, ¿no? De que dicen, bueno, ¿y ahora el periodismo en qué lugar queda? Y yo, que bueno, que estoy en este mundillo hace relativamente poco, pero no tampoco, porque en concreto en SEO ya hace 2 años que estoy trabajando, cada vez me convenzo más de que es la combinación de las dos cosas, ¿no? Es el SEO como una herramienta para potenciar todo el contenido periodístico y todo el trabajo y el valor agregado que le tiene que aportar el periodismo y que no va a conseguir la inteligencia artificial, es porque no puede hablar con fuentes, porque no puede estar en un lugar donde acaba de suceder un hecho terrible, no sé cómo fue el derrumbe en Villa Gesell, o sea, ahí tiene que haber un cronista informando lo que está sucediendo, no sé cuáles son las caras de la gente que está, cuál es la denuncia de los familiares, qué fue lo que pasó esa noche, porque, bueno, no sé, me parece que es una combinación de todo y creo que cuanto más podamos adquirir o conocer, aunque sea cómo funcionan un poco estas lógicas de consumo de noticias, mejores condiciones vamos a estar para poder desarrollar y llevar adelante el periodismo, ¿no? Que es lo que más nos convoca, por lo menos acá. Dale, muchas gracias, Y No. ¿te puedo hacer una pregunta más? La última, si me Sí, permite hacemos la una profe igual. para cerrar.
Claro. Eh, bueno, te quería decir qué consejo, porque tengo que hacer con mis compañeros una nota de producción en el trabajo final de técnica periodística 2. Y bueno, la pregunta era qué consejo darías para hacer la nota de producción. Gracias. Eh, Qué amplio. sí, la nota de producción, ¿ya sabes sobre qué tema es? ¿O todavía no sabes? Todavía no definí bien, eh, todavía no definí bien, pero bueno. Eh, bueno, es muy amplio, es muy amplio, pero en principio lo que te recomiendo es que una vez que hayas elegido el tema, trates de aplicar estos tips de los que estuvimos hablando hoy con respecto a la titulación, a la estructuración de la nota, a la estructura del cuerpo de la nota, a cómo plasmas el contenido, ¿no? A ser fieles con tus lectores. Entonces, si si vendes una cuestión en el título, tratar de que en el cuerpo de la nota esa información esté sí o sí, de forma clara, a tratar de brindar información de contexto, por eso esto de las preguntas que vimos en Google, de People Also Ask, de las consultas asociadas que vimos en Google Trends, a citar a las fuentes de forma clara, y si vos podés generar contenido original, es decir, si además de citar fuentes que hablen sobre tu tema, vos también podés crear contenido nuevo que no está disponible en Internet, por lo menos, eso también aporta muchísimo, porque una de las cuestiones que también Google dice, y también es cierto, lo hace, es que le da visibilidad de contenido original, o sea, es decir, que no está copiado de otro lugar, de otro medio, fiable y de calidad. Así que esas cuestiones creo que son importantes tenerlas en radar, más allá del tema que elijas. Dale, muchas gracias por el consejo. No. Buenísimo. Bueno, Catalina, un placer enorme. La verdad es que nada, súper completa la charla, muy generosa en compartir todos tus conocimientos y tus consejos, así que te agradecemos un montón. Y bueno, para quienes son de técnica periodística 2, sepan que tenemos el PPT que hizo Catalina y que lo vamos a compartir tanto la comisión de Laura como la mía. Lo vamos a dejar en el aula, además de la grabación de la charla, si pueden tener el material, que está buenísimo y que es súper completo. ¿Hugo había levantado la mano, puede ser? ¿O no? ¿O fue por equivocación? Porque a veces puede pasar. Creo que no. Está bien. Bueno, Cata, un placer enorme. Muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludos. Un abrazo grande. Catalina, saludos de Neuquén. Chao, chao.